Historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos en vivo, sí, aquí en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí, ambas en la capital de la República Mexicana. También llegamos a bastantes ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera por la competencia que nos hacen los autos de lujo, pero bueno, se hace el esfuerzo y llegamos, eso sí, nos escuchan en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá y en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a internet. Si ustedes nos quieren buscar y sintonizar en la página www.radioformula.com.mx, ahí nos encuentran en este programa La Historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, y llevo todo este año festejándolo y festinándolo, porque gracias a ustedes es el programa más escuchado de la Radio Nacional en México, los sábados de 4 a 5 de la tarde, precisamente por ustedes, de veras por ustedes, lo cual les agradezco infinitamente. Ya saben también que hay varias vías electrónicas para comunicarnos. Probablemente hoy también por brevedad tenga únicamente que leer los nombres de las personas amables que se han comunicado. Quizás no tenga tiempo de leer los mensajes porque el tema de hoy, créanmelo, es amplio, muy muy amplio, pero de todas maneras está a su disposición como siempre mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, así como mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Rápidamente, quiero agradecerle por supuesto a María de la Cruz Bailón como siempre, que está muy atenta al programa, a doña Aurora Romero aquí en Tláhuac también, a Leida Telles, que también escribió ya hace un momentito, a Hugo Quetzalcuellar, que hace una pregunta muy muy interesante, pero no tengo tiempo de responderla. ¿Qué opino del vandalismo contra los monumentos? Pues ¿qué le puedo yo decir, don Hugo? Pues que es algo verdaderamente bárbaro, pero en fin, hoy está políticamente incorrecto pronunciarse en contra de eso. ¿Qué podemos hacer? También le quiero agradecer a Liz de Cuevas, que está escuchando el programa desde Mazatlán, Sinaloa. Por cierto, su señora mamá la mandó saludar hace un ratito, que ahorita llegaré por ahí al mensaje de ella, que ella está en Mérida. Entonces es una familia, unos en Mérida y otros en Mazatlán. También a Elber González, también le agradezco muchísimo. A Óscar Guadalupe Lizalde Valencia, muchísimas gracias. Doña Lupita Ayala, allá en Zamora, Michoacán, muchas gracias. Don Ignacio Barreras, también se lo aprecio enormemente que me escuche. Don Enrique Deita, nuestro amigo, también nos está escuchando. Don Rafael Aldana, muchísimas gracias. El tema que me pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, eso merecería una respuesta de 1 o 2 programas. Así que lo dejaremos para el año que entra, ya que lo hayan ratificado los otros países. Una cosa es que México ya firmó y otra es que falte todavía la aprobación de los respectivos congresos o asambleas legislativas que correspondan en Estados Unidos y en Canadá. También don Daniel Adrián Salaices Álvarez desde Coyoacán, muchísimas gracias. Milian Tap también, muchísimas gracias por supuesto. Doña Elvia Centeno Arjona en Mérida, que mandó saludar a su vez a su hija doña Liz de Cuevas, ya están ambas saludadas. Don Luis Enrique Vega desde Huatusco, Veracruz, muchísimas gracias. Don Ricardo Isaac desde Mazatlán, Sinaloa, muchas gracias. Hay más, pero al ratito paso revista de ellos, porque déjenme comenzar. Miren, ya vienen las vacaciones decembrinas, es cuando muchos de nosotros podemos darnos la oportunidad de hacer algún tipo de turismo por la República Mexicana, salir por lo menos de nuestra ciudad, de ir a dar una paseadita, a veces de un solo día, a veces hay quienes se van y toman todo el puente Guadalupe Reyes, que más quisiera yo, pero en fin, se puede viajar y yo quisiera pedirles y recomendarles y sugerirles que en estos días podamos hacer un poquito de turismo histórico cultural. Se me ocurrió hace algunas semanas hacer un recuento, una nómina de los monumentos ecuestres de personajes históricos que hay en México. Primer requisito, ecuestre, es decir, que contenga un caballo. Ya sé que los caballos es lo más complicado de esculpir, ahorita platicaré un poquito de eso.
Segundo, personajes históricos que normalmente son militares, políticos, gobernantes, alguno que otro personaje de corte popular, como ahorita comentaré, y evitar, lo quise hacer a propósito, escenas de vida cotidiana, de faenas campiranas, de charros, de plazas de toros, que también hay muchos monumentos que con todo y caballos precisamente representan y enaltecen esas actividades de trabajo que son muy propias de nuestro campo y de nuestro pueblo. ¿Está de acuerdo? Pero no está en la lista de lo que yo quiero hacer, que me refiero específicamente a personajes de la historia de México, todos los que tenemos con estatuas ecuestres. Probablemente me quede corto, es muy seguro que me falten algunos de ellos, y por lo tanto yo les ruego, queridos amigas y amigos, que si saben de monumentos ecuestres a lo largo y ancho de nuestras fronteras, díganmelo por favor para poder hacer mi lista más completa. Miren, yo he detectado, y muchos de ellos los tengo perfectamente bien vistos en persona, 59 monumentos ecuestres en nuestro país. 59, es un buen número, ¿eh? Claro, el monumento ecuestre corresponde también a una tradición cultural de Occidente. No hay, que yo sepa, monumentos ecuestres en Oriente, en las culturas islámicas, por ejemplo, o en las culturas de índole indostánico, o en las culturas de índole, pues, del extremo oriente, japonesa, vietnamita, china. Es algo muy común en la tradición cultural de Occidente, porque ya desde la antigua Roma se esculpían monumentos ecuestres. Está aquella famosa estatua a caballo del emperador Marco Aurelio, que es tomada como modelo de muchas otras más y quizás señalada como la más perfecta, tanto por la reproducción del jinete, en este caso el emperador, como lo más complicado que es reproducir y esculpir en bronce o en mármol a un caballo. Es complicadísimo. Afortunadamente en México, y por ahí voy a comenzar, en la capital, en la Ciudad de México, tenemos muchas estatuas ecuestres que ahorita voy a mencionar rápidamente, pero tenemos una de ellas que todos conocemos, la más antigua en México además también, como estatua ecuestre, y que es de veras nominada en una de las más importantes, famosas, bien hechas, artísticamente bien logradas y sobre todo proporcionalmente estupendamente conseguida por Manuel Tolsá, y me refiero, ya lo adivinaron, al caballito, la estatua de Carlos IV, que México conserva, como dice la placa que está ahí mismo, no por respeto al rey ese, que era un rey infame, ya lo sabemos de sus andanzas, sino porque es de veras una auténtica obra de arte que Manuel Tolsá esculpió aquí en México, vació después aquí en bronce, tardó varios años en enfriarse ese bronce para después ser limada y pulida, y está colocado hoy en día en la Plaza Manuel Tolsá, que lleva el nombre del escultor, porque enfrente está el Palacio de Minería, que también él lo edificó. Esta es una obra de arte universal, hay que aclararlo, y se debe a un español que se avecindó, vivió y murió y amó en México, ¿eh? Así que dejó a España a un lado y se volvió novohispano o mexicano Carlos IV, porque en la Ciudad de México, a partir de ella, fíjense, aquí en esta capital somos verdaderamente propicios para las estatuas ecuestres. Hay 13 estatuas ecuestres en la Ciudad de México. Las vamos a enumerar rápidamente con su ubicación para que ustedes las recuerden. Y de veras, ahora en vacaciones, vayan a la calle. Los que viven aquí en la capital, vean estas estatuas. Los que vienen de fuera también hagan lo mismo. Y si nosotros salimos, o quien sea que ande viajando, visiten monumentos ecuestres. Miren, en la Ciudad de México está Carlos IV, ya lo mencioné. Francisco Ignacio Madero, que es la estatua más reciente a caballo, que está justamente frente al Palacio de las Bellas Artes, en el lugar mismo donde se detuvo el día 9 de febrero de 1913 al inicio de la escena trágica. Ahí está Francisco Ignacio Madero en un caballo de buen tamaño. Tenemos en Reforma Norte, en el Paseo de la Reforma Norte, la estatua consagrada a Simón Bolívar, el libertador de la Gran Colombia, y la estatua también en la siguiente glorieta, consagrada al general José de San Martín, el libertador de Chile y del Perú. Las dos estatuas ecuestres. En la avenida Congreso de la Unión, frente al Palacio Legislativo, tenemos otra más que está medio perdida en el escenario urbano y que poca gente conoce, que está consagrada al general Guadalupe Victoria. Una estatua bonita, vale la pena verla cuando pueda, porque ahí está medio complejo por la salida de la estación Candelaria de los Patos, por ahí se puede llegar.
Una espantosa, se las confieso. En el Parque Hundido en la Ciudad de México, en Insurgente Sur, hay una muy feita, ecuestre, la de Vicente Guerrero. Y digo feita porque el escultor de plano sí le salió muy bien don Vicente, pero el caballito parece que está montando un caballito de feria. Con todo el respeto debido al escultor, si es que me está escuchando, pero la verdad le falló la proporción, ¿eh? También tenemos, por supuesto, al general Ignacio Zaragoza en la avenida Zaragoza, una estatua también ya muy olvidada y abandonada que movieron de su lugar cuando se construyó el metro y la tienen literalmente pues casi arrumbada en el camellón de la avenida Zaragoza y ni quien le haga caso. Tenemos una magnífica estatua a Pancho Villa en el Parque de los Venados, hay una delegación Benito Juárez frente a ella en la avenida División del Norte, bellísima estatua de Pancho Villa. Tenemos a Morelos, José María Morelos a caballo en uno de los vértices de la Alameda Sur, allá en el sur de la ciudad. En la misma Alameda Sur está también una estatua ecuestre de Emiliano Zapata, ahí mismo. Pero escuchen esto, amigos, en la Ciudad de México hay dos estatuas ecuestres a Zapata, una que ya mencioné en Alameda Sur y otra más en la glorieta de Huipulco, más allá del Estadio Azteca, hacia el sur, porque aquí la devoción zapatista, lo acabamos de ver con el escándalo del cuadro que apareció en estos días. Aquí en México la devoción zapatista en esta capital es muy grande. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde. Muchas gracias por acompañarme, le aprecio mucho. Este mensaje sí me gustó mucho porque es de don Héctor Patiño, que me escribe desde allá, Newport Beach, en California, y me dice que este programa, para los que viven fuera de México, es una manera de nunca dejar de ser mexicanos. De veras, gracias, porque justamente es parte de lo que yo busco. Gracias a don José Naún, me habla justamente de la estatua de Villa aquí, precisamente en División del Norte. Por supuesto, Dante René Román, muchas gracias. Don Héctor Patiño, ya lo mencioné. Don Alfredo Sáenz desde Austin, Texas, también le agradezco muchísimo. Don Iván García, muy amable. Don David Augusto Sotelo, que me escribe hoy desde Teloloapan, Guerrero. Yo he estado por ahí en Teloloapan y por supuesto también en Acatempan. Son lugares bien interesantes. Don Jorge Ramírez Santillán y su familia, Mateo, Andrea y Alfredo y su esposa Karina, muchas gracias. La familia, por supuesto, de Emma, Toby, Jackson, Neftalí, Garza, que están hoy en la playa, allá en Carolina del Norte, en la playa de Carolina del Sur. Tony Fuentes también desde Hermosillo, muchísimas gracias. A Tony Fuentes, en Sonora yo no conozco estatuas ecuestres, ojalá me pueda usted orientar. También le agradezco muchísimo, y aquí hay algo muy relevante, a Sao Fénix, que me escribe también sobre Mariano Zuela, a don Enrique Deite, ya lo comenté hace un momento. Y también quiero preguntarle, don Ignacio Barreras, perdón, más bien agradecerle, me acaba de dar un dato fundamental que yo no conocía y que lo voy a agregar enseguida, en cuanto lo menciona el personaje, pero ya creció la lista que yo les decía al principio de 59 estatuas. Don Ignacio Barreras ya me agregó una más que yo ni sabía de su existencia, con lo cual crece a 60. Así que en un ratito más hablaré de ese tema. Don Ignacio, gracias. Os Aguayo Barrón, muchas gracias. A Johnny Vargas desde Cuelámaro, se lo agradezco muchísimo. Don Jorge Lozano, gracias. Juan Carlos Sánchez también, gracias. Desde Heredia, Costa Rica, nos escuchan allá en América Central. Muchas gracias. Y pues ahí vamos. Miren, decía yo que en la Ciudad de México hay 3 estatuas, ya repetí casi todas, simplemente me faltaba. Y me quedé mencionando que tenemos 2 de Emiliano Zapata, lo cual pues se aviene con la polémica que hemos vivido, de la cual no voy a opinar porque yo soy experto en historia, o bueno, aficionado a la historia, y de arte no sé nada. Y menos, les voy a confesar, soy daltónico, así que menos le entiendo a los cuadros. Así que eso prefiero evitarlo. Así como hay libertad para pintar lo que uno quiera, también hay libertad en materia de arte para que le guste uno o no. Y ya con eso creo que lo dije todo. También tenemos otra estatua ecuestre, fíjense bien, en el Paseo de la Reforma, pero en la zona de las Lomas, a otro libertador iberoamericano. Ya vimos que hay Bolívar, San Martín, también al mariscal Antonio José de Sucre, libertador de Bolivia. También tenemos una estatua ecuestre aquí en la Ciudad de México. Y rematemos con otra más que es curiosísima, la que está frente al Auditorio Nacional y afuera del Campo Marte, en el Paseo de la Reforma también, que está consagrada al general Joaquín Amaro, seguramente porque le gustaba y era aficionado al polo, este juego de andar a caballito y pegarle a la pelotita. Eso le gustaba a él, entonces seguramente por eso le hicieron su estatua ecuestre a Joaquín Amaro. La Ciudad de México es la entidad federativa con más estatuas ecuestres, tiene 13. El segundo lugar de estatuas ecuestres como entidad federativa lo tiene nada más ni nada menos que el estado más grande del país, Chihuahua, justamente Chihuahua. Fíjense, en la mera capital de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, hay 4
monumentos ecuestres. Uno obvio a Pancho Villa, por supuesto. Otro a Felipe Ángeles, naturalmente. Uno más, qué curioso, fíjense. A Emiliano Zapata también tiene su estatua ecuestre. También, por supuesto, tenemos a Pascual Orozco, este héroe revolucionario de la primera época, de la primera etapa, que se caracterizó por ser un fiel y aguerrido maderista, pero que después se va a convertir en huertista. Pero sin embargo, los chihuahuenses decidieron hacerle su estatua a Pascual Orozco porque era oriundo de por allí. Hay otra estatua en Ciudad Juárez, ecuestre, de Francisco Villa, por supuesto. En Parral, indudablemente, la estatua ecuestre es de Francisco Villa porque ahí fue asesinado. En Palomas, un municipio pequeño que está en la frontera, creo que es el paso hacia Columbus, ahí en mero Palomas, para recordar que seguramente de ahí brincó don Pancho hacia el ataque hacia Estados Unidos. Hay otra estatua ecuestre de Pancho Villa. Y una muy extraña, fíjense bien qué interesante. En El Charco, una población en Chihuahua, hay otra estatua ecuestre, pero no a Villa, sino a un villista, al general Martín López, que era el comandante de la escolta de los Dorados, que cuidaban y protegían a Pancho Villa. Así que el estado de Chihuahua cuenta con 8 monumentos ecuestres, los que yo conozco. A lo mejor hay más, por eso les pido, les ruego que me digan, como ya lo hizo don Ignacio Barrera a su momento, que me digan si conocen otros más que los que no tengo aquí en la lista. Enseguida, con 7 estatuas ecuestres, 7 monumentos ecuestres, la entidad que ocupa el tercer lugar es el Estado de México. Sí, el Estado de México tiene 7. Miren, en la plena capital, en Toluca, hay una estatua ecuestre pequeña, de mediano tamaño, del padre Miguel Hidalgo y Costilla a caballo, que es muy bonito. En Lerma, en la entrada del Paseo Toloacan, viniendo la autopista que viene de la Ciudad de México hacia Toluca, está una estatua monumental, gigantesca a caballo de Emiliano Zapata, que todavía tiene una leyenda de una frase que dijo el presidente Echeverría cuando se inauguró, de que Zapata aún tiene las botas puestas. Bueno, ahí está todavía la estatua, perfectamente bien. Hoy en la mañana pude apreciar otra más que yo sabía de su existencia, pero hoy la vi apenas en Ecatepec, en San Cristóbal de Ecatepec. Hay un monumento ecuestre a José María Morelos y Pavón. También antes, ustedes se van a acordar, yo no la he vuelto a ver porque quizás no he vuelto a pasar por ahí, pero en la autopista México-Cuernavaca, pasando ya el límite territorial, entrando al Estado de México, había una especie de glorietita y había una estatua ecuestre de José María Morelos y Pavón, si mal no recuerdo. Así que ayúdenme a corregirme y si saben dónde está, avísenme por favor. Es otra más. Y hay 3 monumentales, magníficas, bellas estatuas exactamente en el sitio que conocemos como el Monte de las Cruces, que se divisan inclusive desde la autopista que va de México a Toluca o Toluca a México. Se puede ver ahí, antes de llegar a los llanos de Salazar, se ven unas pequeñas lomitas y arriba de ellas, coronándolas, 3 magníficas estatuas ecuestres, una de ellas consagrada a Miguel Hidalgo, la otra más a Ignacio Allende y la tercera a Mariano Jiménez, los iniciadores de la independencia, y que allí en el Monte de las Cruces tuvieron una gran, pero gran victoria. Enseguida, ya vimos que la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, el siguiente estado que tiene más estatuas es Zacatecas. El estado de Zacatecas tiene en su ciudad capital una estatua que a mí se me hace muy bonita, en una plaza muy bonita también, que está consagrada al zacatecano, el general de la época de la Reforma, Jesús González Ortega. Ahí hay una estatua dedicada pues a Jesús González Ortega, muy bonita. Y afuera de la ciudad, en el Cerro de la Bufa, esto ya hablé hace unas semanas que platicábamos acerca de Felipe Ángeles, hay 3 también estatuas monumentales muy bellas que están justamente consagradas a la victoria que la División del Norte obtuvo allí en esa ciudad, y por supuesto están dedicadas, una de ellas naturalmente a Pancho Villa, otra más a Felipe Ángeles, por supuesto, y una última también está dedicada al héroe revolucionario zacatecano que acompañó a Villa en esta batalla, Pánfilo Natera. Así que Zacatecas tiene 4 estatuas, a menos, repito, las que yo conozco. Quizás me están faltando muchas, ¿eh? Miren, el estado de Morelos tiene 3. Morelos, que lleva el nombre del ciego de la nación, tiene 3 estatuas ecuestres de un personaje a caballo, el mismo personaje, y no es Morelos. ¿Saben quién es Emiliano Zapata?
cuenta con 3 monumentos ecuestres allí en el estado de Morelos. Uno en la ciudad de Cuernavaca, que antes estaba en la entrada en la Glorieta, después la movieron de lugar según entiendo. Otro más en Cuautla, en un jardín principal, cerca de donde está su tumba también. Y una más, tercera, muy importante, pero la verdad muy feita, con todo respeto, en Chinameca. En el lugar donde fue asesinado Zapata, hay una pequeña estatua ecuestre, pero quedó muy chiquita. Yo entiendo que las estatuas ecuestres implican un mucho mayor desembolso para la autoridad que manda a construir una estatua. Cuestan carísimas, porque es enorme y el trabajo tiene que ser muy muy bueno y el escultor verdaderamente tiene que lucirse con su arte para poder hacer las proporciones de un animal como el caballo. El ser humano es fácil de esculpir, digo, todo el mundo, los que sigan eso lo hacen, pero los caballos sí tienen cierta, o mucha más bien, dificultad. Por eso, como cuestan caras las estatuas de mármol o de bronce, habrán visto que en muchas poblaciones, o en muchas colonias, en muchas partes de nuestro país, lo que abundan son los bustitos. Sí, hay estatuas de pie también, muchas, pero los bustitos, y sobre todo de los dos próceres, que son algo así como el hit de las estatuas, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Hay por todas partes, y bustitos de ellos hay por donde quiera, pero ecuestres es más limitado. 3 pues tiene el estado de Morelos, los 3 dedicados a Zapata. Vámonos al estado de Guanajuato, donde también hay 3, que yo sepa, monumentos ecuestres. 2 de ellos están consagrados al padre Miguel Hidalgo. Uno en Acámbaro, en el sitio donde fue proclamado como generalísimo del ejército insurgente. Otro en la zona conurbada de Moroleón con Uriangato, ahí hay otra estatua ecuestre del padre Miguel Hidalgo. Y una tercera en la población de San Miguel, hoy San Miguel de Allende, antes llamado San Miguel el Grande, precisamente dedicada a su hijo más preclaro, al general Ignacio Allende. Esto en Guanajuato. Y ahora bien, amigos, en Durango hay 3. Yo sabía de 2, pero nuestro amigo Ignacio Barreras me acaba de dar el dato de la tercera. En el estado de Durango me queda claro que hay, fíjense bien, una estatua de Pancho Villa en la ciudad. 2 estatuas de Villa más. Hay 2 estatuas más en el mismo municipio, en Gómez Palacio, Durango. Así que en Durango, en el estado, va a haber 4, fíjense bien. Pancho Villa en la ciudad. En Gómez Palacio hay 2, uno en el centro de la ciudad de Gómez Palacio y otro en el Cerro de la Pila afuerita. Otra de Villa Ecuestre, diferentes, 2, fíjense nada más. En México hay 2 de Zapata, ya hay 2. Y una tercera y última, Pedro Infante en Durango. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde, que se me está yendo como agua, así que rápidamente quiero agradecerles a Marco Federico, que ya me escribió, doña Elvia Centeno. Sí, me acaba usted de decir algo que lo voy a comentar en un momento más. Esa sí ya la conocía, doña Elvia, le agradezco muchísimo. También Johnny Vargas me dice que hay una foto, una estatua de Zapata a caballo en Cuerámaro. Mándeme una foto, por favor. Se lo suplico a Johnny Vargas que me mande una foto para que agregara a Zapata, para que compita, porque esté más, va a quedar muy abajito y te les voy a platicar algo más. También don Fernando Polina Berillo, que si hay estatua de don Porfirio ecuestre, no hay, porque acuérdense que aquí don Porfirio está prohibidísimo y más ahora. Lalo Núñez, que igualmente tuve el gusto de conocerlo y saludarlo hoy en Ecatepec, muchísimas gracias. Se lo aprecio muchísimo. María Georgina, allá en Los Altos, Jalisco, muchas gracias también. Juan Carlos Sánchez, que se van a enojar los argentinos porque no dije que San Martín era argentino. No, me concreté nada más a decir que San Martín fue el libertador de Perú y de Chile. Y de Bolívar tampoco dije que fuera venezolano, nada más dije que fue el libertador de la Gran Colombia. Así que también se van a enojar los venezolanos. Pero bueno, don Jorge Lozano también muchas gracias. Me plantea este mito sobre la posición de las patas de los caballos, que es mito, Si usted lo ve, que si tiene las 2 patas levantadas murió en combate, pues San Martín está con las 2 patas levantadas y no murió en combate, murió en su camita. Que si tiene una patita murió de sus heridas. Bueno, Carlos IV tiene la patita levantada y murió de viejito. Son mitos. Amigo Jorge Lozano, muchas gracias. También quiero agradecerle rápido, porque si no se me va a ir el tiempo. Tengo aquí otros mensajes. A Johnny Vargas, sí, creo que ya me mandó la fotografía. Muchas gracias, don Alfredo Sáenz. También lo de las cuestiones de las patas de los caballos, creo que lo resolví rápidamente. Don José Naón, muchísimas gracias. Y me manda aquí, las estatuas que me manda son justamente las estatuas del Monte de las Cruces, don José Naón. Ernesto Romo Pérez también me escribe, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente, me hace una lista
las que existen en Parral, ya la comenté, y en Chihuahua, precisamente, esto ya las comenté. Muchas, muchas gracias. Bueno, decía yo que Durango hasta de Pedro Infante a caballo tienen una, hay otra más, que ahorita me la reservo hasta el final, que es la que comentaba yo hace un momentito. También déjenme decirles que en el estado de Puebla hay 2 estatuas a caballo. Una de ellas, por supuesto, de Ignacio Zaragoza, y otra que es muy, pero muy bonita, que es de un héroe anónimo, pero real. Se llama el Monumento a los Héroes del 5 de mayo, donde hay un soldado mexicano lancero a caballo y algunos otros de infantería a pie rodeándolo, en actitud ya de combate contra un supuesto francés que va a andar por ahí. Pero ese es un monumento muy, muy bonito a los héroes del 5 de mayo en la ciudad de Puebla, junto, por supuesto, con otra de Ignacio Zaragoza. En Nuevo León hay 5 monumentos ecuestres. 5 en Nuevo León, fíjense bien. En Monterrey, en la Macroplaza, en esta plaza maravillosa que a mí me encanta, porque a mí me gusta mucho Monterrey, y en la gran Macroplaza hay 3 monumentos ecuestres. Uno está dedicado a José María Morelos y Pavón, el que está más pegado hacia el Palacio de Gobierno. Hay otro más en una orillita que está consagrado al general Mariano Escobedo, y hay otra más que está dedicada al general Ignacio Zaragoza. 3 en Monterrey, en la Macroplaza, pero también en 2 poblaciones del propio estado de Monterrey, donde tiene que ver la historia del general Mariano Escobedo. Se encuentra en Escobedo, Nuevo León, su tierra natal, otra más ecuestre de Mariano Escobedo, y en Galeana, Nuevo León, otra más también a don Mariano Escobedo. En Galeana porque ahí es donde nutrió sus tropas del Ejército del Norte en época de la Intervención y el Imperio, y ahí es donde viene la mayor parte de voluntarios, allí en Galeana, Nuevo León. En Michoacán conozco 2. Una en Zaguayo, en la población de Zaguayo, dedicada a José María Morelos y Pavón, y otra más, bellísima, en Morelia, en la capital, justamente aquí sí, una estatua muy, muy hermosa desde mi punto de vista, consagrada a José María Morelos y Pavón. También allí, al final de la Calzada de Guadalupe, frente al Templo de Guadalupe, de la Calzada del Acueducto, hay una placita muy, muy bonita, y ahí se encuentra este Morelos a caballo que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, se los confieso, porque es de las estatuas ecuestres que más me gustan, quizá como la de González Ortega en Zacatecas y la de Pancho Villa en México. Digo, por no decir el caballito, que sabemos que es una obra de arte universal. Repito, estas estatuas tienen la particularidad de que los escultores, que ni siquiera me sé los nombres, no los he investigado, tuvieron la virtud de poder esculpir, ya sea en bronce o en mármol, proporcionalmente, de manera adecuada con el jinete al caballo. Es complicadísimo esculpir caballos con jinete, ¿eh? Créanmelo, no a todo le sale, inclusive debo confesar que el propio Madero, que está en Bellas Artes, también les falló un poquitín, ¿eh? A veces que los caballos, pues, se ven chaparrines como si fueran ponis, o de plano de feria, así pasa. En el estado de Querétaro hay también, al menos que yo conozca, 2 estatuas más. Una de ellas dedicada al general Mariano Escobedo, que he comentado en otras ocasiones, que es una estatua muy curiosita, porque Mariano Escobedo efectivamente usaba barba y usaba anteojos, pero la barba la usaba cerradita, y en el monumento que está en la base del Cerro de las Campanas, en el sitio donde Maximiliano rindió su espada, si ustedes se acercan a verla o la ven en internet, o pueden estar ahí, yo la vi con un telefoto estando precisamente con mi familia allá abajo de la estatua. La barba la tiene abierta como si fuera Maximiliano. Yo creo que es una especie de sincretismo artístico, porque los queretanos pues son muy aficionados al emperador, ¿verdad? Cosas extrañas que les suceden a ellos, pero bueno, les gusta mucho eso, y en fin, seguramente fueron indicaciones al escultor. Entonces como que se sincretiza y se mimetiza Maximiliano con Escobedo. Pero también hay una estatua también muy, muy hermosa en Querétaro a un héroe pues menor, pero que fue un pivote, una bisagra importante en el día en que precedió al grito de independencia, cuando la conspiración fue descubierta, que ustedes recuerdan que doña Josefa, estando ya presa en su casa, con un taconazo llamó a quien estaba abajo, el alcaide Ignacio Pérez. Le fue quien subió, le dice: por favor avísele a Ignacio Allende que ya nos descubrieron, que está con el padre Hidalgo. Y Ignacio Pérez salió a todo galope en su caballo, literalmente a reventarlo, para correr y llegar lo más pronto posible hasta San Miguel el Grande. No estaba ya Allende, y después se fue corriendo todavía hasta Dolores para llevar la noticia que la conspiración había sido descubierta. Bueno, el alcaide Ignacio Pérez
tiene su estatua ecuestre en la ciudad de Querétaro. Y créanmelo, es una estatua bonita, vale la pena verla. Vámonos a otro extremo del país. En Tabasco hay dos monumentos ecuestres. Uno en la ciudad de Villahermosa y en otro en la ciudad de Jalpa, ambos dedicados al mismo personaje, al coronel Gregorio Méndez, que fue un héroe contra la intervención francesa y quien comandó a las tropas mexicanas que arrojaron a los invasores del territorio tabasqueño durante los años de 1865 y 66. Mereció y merece, por supuesto, dos monumentos. También hay que decir que en el estado de Coahuila hay también dos monumentos. Uno en Torreón. ¿A quién creen? Por supuesto en Torreón, a Pancho Villa. Naturalmente en Torreón, que es vecino de Gómez Palacio. Así que en la zona lagunera hay al menos tres, dos en Gómez y uno en Torreón. Claro, Gómez es Durango. Y otro más en Saltillo, Coahuila, en la capital. Hay otro monumento ecuestre en la Alameda consagrado a el general Ignacio Zaragoza, cuyo origen en la geografía antigua, porque él nace antes de que se separe de Texas, Estados Unidos, él era de Coahuila y Texas, así que es un coahuilense en el sentido más amplio de la palabra. Así que en Coahuila hay dos estatuas. Hay estados como Durango, repito, ya comenté que tiene dos, curiosísimo este que descubrimos hoy gracias a don Ignacio Barreras, que está Pedro Infante allí, pero hay estados que tienen solamente una estatua. El estado de Guerrero, que yo sepa, nada más tiene una, en Chilpancingo, en la capital, consagrada al general Vicente Guerrero. El estado de Hidalgo, a lo que yo sé también únicamente, cuenta con un solo monumento ecuestre en su propia ciudad capital, Pachuca, que está dedicado al general Felipe Ángeles. Y escuchen esto, amigos, en el estado de Yucatán, cosa que ya sabíamos, está en la capital de Mérida otra estatua ecuestre, casi en el sitio donde murió, consagrada a Pedro Infante. Es el único personaje, digámoslo así, no de historia militar ni política, sino de una historia popular entrañable que cuenta con una estatua ecuestre. Yo creo que hay que poner una para Jorge Negrete para equilibrar, supongo, ¿no? Pero bueno, el caso está que Pedro Infante cuenta, hoy lo descubrimos, con dos, en Mérida, que yo ya sabía, y en Durango. Es así, no la sabía yo y le agradezco a la persona que me lo indicó. Así que tenemos en total, bueno, ya crecieron porque me acaban de avisar de la estatua de Zapata en Cuerámaro, tenemos por lo menos 61 estatuas ecuestres y creo que por aquí ya me están avisando de alguna más que ahorita en el intermedio veré para ver si creció esta lista, lo cual seguramente sí. Miren, hay personajes que solamente han merecido una sola, Bolívar, San Martín, Sucre, Carlos IV, que vamos a decirlo en pocas palabras, pues son medio extranjeros, ¿no? Digo, Carlos IV era el rey, inclusive de todo el imperio español, que abarcaba también a Nueva España, era nuestro monarca en términos, pues, político-históricos de la época, y tres a los libertadores de países hermanos, como son Bolívar, San Martín y Sucre. Han merecido solamente una sola estatua que yo conozca en territorio nacional. Una sola, lo cual es muy lamentable, Guadalupe Victoria, creo que merecería más, porque sí, de veras fue un hombre importante en nuestro devenir político-histórico. Una sola tiene Joaquín Amaro, no merece más, por supuesto, es más, creo que exageraron con esa. Una sola y merecería más Francisco Ignacio Madero. Claro, como no era un hombre precisamente de a caballo, y eso sí, el día de la cena trágica sí es famosa aquella foto en la cual está ingresando a caballo con el estandarte al Zócalo, bueno, se hizo famoso. Tiene también esta de los héroes del 5 de mayo, es una sola. Una sola tiene Jesús González Ortega. Una sola tiene Pánfilo Natera. Una sola tiene Mariano Jiménez. Una sola tiene Martín López, este dorado de Villa. Una sola tiene el alcaide Pérez. Me están platicando que hay una estatua de don Venustiano Carranza, don Ernesto Romo Pérez, en este momento, que está en la entrada de Saltillo viniendo de Zacatecas. Esto es maravilloso, me encanta que me lo diga. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este último segmento de esta tarde de la historia que quiero vivir. Gracias, el programa hoy lo han hecho ustedes. Tengo que rápidamente dar lectura a lo que me han mandado, porque enriquecieron mi lista y en realidad más bien hicieron que, pues, aprendiera yo muchísimo. Hoy aprendí de ustedes.
Muchísimas gracias. Miren, don Antonio López me manda una maravillosa sobre Pedro Asensio, aquel compañero de Vicente Guerrero. No me dice dónde está, espero que nada más que me diga dónde está esa estatua, porque no me dice dónde, nada más me manda la pura fotografía, me dice que es Pedro Asensio, pero no me dice dónde está. Por favor, mándeme el mensaje también. Don Eric Hernández me mandó un Simón Bolívar a caballo en Toluca. Yo no la conocía, lo confieso, cosa que agradezco infinitamente. Don Martín Santillán me acaba de ilustrar. Me dice que en Puebla hay estatuas de Zaragoza, así como yo lo dije. Lo de los héroes del 5 de mayo, sí. Pero también hay una de la victoria del 5 de mayo, también ecuestre. Y otra más que me encantó, porque no conocía yo de ella, pero ya también en Puebla. La del general Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, también a caballo. Así que dos más que yo no conocía, se lo agradezco infinitamente. También Poncho Carrasco me acaba de ilustrar con algo que yo no conocía. La estatua del general Humberto Mariles, aquel héroe olímpico mexicano que justamente en equitación obtuvo la medalla de oro en Londres, en la Olimpiada de 1948. Tiene en el Comité Olímpico una estatua ecuestre. Me dice algo que sí, yo sabía de niño, pero le perdí la pista y él también creo que también lo ignora dónde habrá quedado. Hay un Hernán Cortés a caballo en Cuernavaca que estaba en el antiguo Hotel Casino de la Selva, que sí, tiene usted toda la razón, allí estaba, hay que ver si todavía existe y dónde quedaría, y precisamente pues es ese, este es el Fingrasa, Poncho Carrasco, se lo agradezco muchísimo. También don Eric Hernández Pedraza, es ese Simón Bolívar también, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Doña Gabriela Artemisa Hernández me dice que hay dos estatuas de Zapata, una en San Miguel Ajusco en Tlalpan y otra en la carretera Jalatlaco, pero no me dice si son ecuestres o no. Aquí lo que estamos pidiendo, por favor, chequenme usted, doña Gabriela, es si son ecuestres. Don Fernando Barroso también me acaba de mandar una bellísima que yo no tenía ni la más remota idea de en Tonalá, Chiapas, al general que allá dio una batalla muy famosa, don Mariano Matamoros. Y una estatua además que me permite romper el mito de los caballos. Es una estatua con el caballo está haciendo un reparo con las patas delanteras levantadas y don Mariano no murió en batalla, murió fusilado, pero no en batalla. Entonces aquí con esto se rompe el mito pues de este tipo de las fisonomía de las patas de los caballos. Me hizo doña Gabriela Artemisa Hernández que sí son ecuestres. Mándeme una foto cuando pueda y le agradezco muchísimo porque ya la vamos a incluir. Me dice Poncho Carrasco que hay una de un conquistador en Chihuahua a caballo, don Juan de Oñate. Qué padre, es la única que conozco de un conquistador que haya en México, ¿eh? Maravilloso, y quizás con esa de Hernán Cortés, pues tendremos ya seguramente dos estatuas de conquistadores. También por aquí había alguna más. En Apacingán, Michoacán, me dice don Fernando Paulina Vidillo, que también hay otra estatua ecuestre dedicada a Emiliano Zapata. Muchísimas gracias. Con esto, don Emiliano pues aumenta también el número de sus estatuas y pues le agradezco infinitamente. Solamente me falta que me digan cuál es la estatua esta de Pedro Asensio, dónde se encuentra. Así que les suplico, por favor, díganme dónde está la estatua de Pedro Asensio, se los pido. Pero con esto más o menos, aunque me voy a equivocar porque ya aquí hay algunos datos que se modificaron. Miren, el personaje que tiene más estatuas ecuestres en México, así el que más tiene, sin duda alguna, es Pancho Villa, que tiene 10 estatuas. Pero, eso era en mi lista original. Con los datos que ustedes me acaban de hacer favor de dar hace un momentito, particularmente los que me ha enviado doña Gabriela Artemisa, pues debo decirles que don Emiliano Zapata, Malda de Apatzingán, tenía 7 y ya pasó a 10. Así que hay un empate en primer lugar en estatuas ecuestres en México, 10 contra 10, Pancho Villa versus Emiliano Zapata. Así que, pues está bastante interesante. Ya agregamos también a Carranza por ahí, que la creo que nada más es una sola. Me dice don Marisol Zúñiga que le falta la dedicada a Don Quijote y Sancho. Pues sí, tiene razón, aunque no son personajes históricos, son de la literatura, pero bienvenidos a la lista también. Yo recuerdo que hay unas en Guanajuato, no sé si usted se refiere a esas, pero si no, ilústreme por favor dónde las vio usted. Por favor, se lo suplico y muchísimas gracias. Tenemos también, fíjense, en otro lugar, con 6 estatuas, que creo que esta no se modificó, José María Morelos tiene 6 estatuas ecuestres
en nuestro país. Luego seguiría, por lo que ya aprendimos el día de hoy, Hidalgo, Escobedo y Zaragoza. A mi parecer tienen 4 cada uno de ellos. Es decir, insisto, la mención honorífica, el primer lugar se lo llevan en un empate Villa y Zapata. Nos encanta, por lo visto, verlos a caballo a los dos. En algunos lugares hay excesos de zapatas, como la Ciudad de México, que tenemos 2, Estado de Morelos, puras de Zapata, por ejemplo, pero Villa también hay lugares, en la Laguna ya comenté, hay 3 en la misma zona geográfica. Así que, bueno, eso es fabuloso, ¿no? Ya ganó Zapata. Me acaba de enviar Liz de Cuevas la fotografía ecuestre de Emiliano Zapata en Culiacán, Sinaloa. Por lo tanto, Zapata se eleva con 11 monumentos y es el campeón de las estatuas ecuestres de México. Don Ignacio Barreras me acaba de enviar una más que yo no conocía. En el propio Culiacán, Sinaloa, también la estatua ecuestre del general Antonio Rosales. Un personaje importantísimo también en la guerra de intervención. Bienvenido, muchas gracias, don Ignacio. Les digo, el programa lo han hecho hoy ustedes. Ganó Zapata finalmente, es el que tiene más estatuas, 11 hasta el momento, conforme vamos en la lista. Villa tiene 10, Morelos tiene 6. Hay un empate triple entre Hidalgo, Mariano Escobedo e Ignacio Zaragoza, cada uno con 4 según mis cuentas, que voy a tener que revisar. A ver, me dice aquí don Carlos Centeno que hay 2 estatuas de Allende en San Miguel Allende. Sí, yo recuerdo 2, una a pie y otra a caballo. Ya mencioné la a caballo, no sé si haya 2 ecuestres. Eso le pido que me lo aclare don Carlos Centeno, porque pues Allende tiene 2 monumentos, según yo, a lo mejor crece, y está empatado con Gregorio Méndez, el de Tabasco. Está empatado también con Ignacio Allende y pues son los que tienen 2 estatuas. 3 estatuas ecuestres tiene Felipe Ángeles en todo el país. Así que pues más o menos son los personajes favoritos que pues tienen esta virtud de haber sido retratados de manera ecuestre. Muchos, repito, solamente tienen una de ellas. Estos son los que tienen más número de estatuas y me llama la atención, ya ganó Zapata. Tiene 11 estatuas, por lo menos, que entre lo que yo he podido aportar, que es muy poco, y lo muchísimo que ustedes me han informado el día de hoy, pues es maravilloso. Ya me dice Os Aguayo que hay una estatua del Quijote también en Chihuahua. Eso ya lo estoy viendo aquí. Muchísimas gracias también. Y bueno, pues finalmente se trata de personajes. Pedro Infante también tiene 2 estatuas. Esto es algo increíble. Me llama muchísimo la atención que le hayan hecho homenajes, estatuas ecuestres a Pedro Infante. Digo, está muy bien, qué bueno, ¿no? Pero es simpático porque de alguna manera la estatuaria ecuestre épica está consagrada a héroes de otro tipo, pero este es bienvenido, por supuesto. Decía yo hace un momento que la escultura ecuestre es una parte fundamental de la cultura universal. Si ustedes viajan a Europa, como seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron, van a ver por todas partes estatuas de hombres a caballo. Reyes, generales. Lo que no hay es de mujeres en México, a caballo. Eso sí me llama muchísimo la atención. Pero las estatuas ecuestres existen, por ejemplo, hasta en Cuba. Yo recuerdo precisamente una, la del general Máximo Gómez en el Malecón de La Habana. Estados Unidos les da, bueno, ellos tienen altísimas estatuas ecuestres por todas partes. En Chalchicomula de Sesma, me dice Beto González, hay una de José María Morelos y Pavón. Supongo que es ecuestre lo que estamos pidiendo. Muchísimas gracias. Por lo tanto, Morelos aumenta de 6 a 7. Así que va subiendo también Morelos, también por supuesto. En los Mochis, Sinaloa, me está diciendo Ignacio Barreras, hay un Don Quijote y Sancho también montados. Por supuesto, Don Quijote en su Rocinante y Sancho en su periódico, en su burro, el Rucio. Cada quien va en su montura, pues, pero son expuestos también en los Mochis, Sinaloa. Muchísimas gracias. Me dice don Jorge Lozano que hay una del fundador de Monterrey, don Diego de Montemayor, justamente también en Monterrey, y creo que también tiene usted razón, en la Macroplaza. Así que a ustedes se debe que este programa, el día de hoy, de veras haya tenido este éxito monumental que a mí me permiten hacer y acrecentar esta lista. La voy a publicar en pocos días en el Facebook, la lista ya completa con todos los datos que ustedes
amablemente me han proporcionado. Nada más déjenme ya construirla en forma más presentable, porque en los propios garabatos que yo pude pergeñar en la mañana, lo que fui investigando en estos días, mis hojas, si las ven, son unos apuntes desastrosos, pero además hoy enriquecidos particularmente con la aportación, de veras que agradezco desde el fondo del alma, de todos ustedes los que me han hecho el favor de ilustrarme y de informarme. Así que estas vacaciones, amigas y amigos, recorramos nuestro país y si podemos, veamos los monumentos ecuestres de los personajes de nuestra historia, la militar, la política, la épica, pero también de nuestra historia cinematográfica, que de todo hay, y de la literatura universal, porque tenemos al Quijote, porque hablamos esa lengua, la lengua castellana, que él fue el que la fijó en su inmortal novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Así que gracias, de veras, gracias por todo este apoyo. La semana que entra vamos a platicar ya de mis sugerencias que me atrevo a darles y decirles de los libros que podemos regalar en Navidad, en Año Nuevo y hasta en Reyes, ¿por qué no? Así que amigas y amigos, primero Dios, yo aquí los espero la semana próxima. Gracias a don Raúl, por supuesto, en los controles como siempre, Guillermo López Portillo y Fernanda Nava en la producción. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por esta maravillosa tarde que ustedes hoy me han dado. Hasta la próxima.